Muy buenos días. Empezamos, ¿no? Buen día. Buen día, licenciado. Bien, empezaremos con la práctica. Estas son sus calificaciones. De todos funciona, su programa está bien. Solo ha habido un caso, ¿no? Que no estaba tan bien ese programita que he hecho. Listo, entonces pueden revisar, si quieren se sacan una foto y esa es su calificación de esa práctica, ¿no? Que era controlar dos motores, ¿no? Al mismo tiempo. Mientras revisan su nota, creo que tengo por aquí. Esta era la solución más común que la mayoría ha hecho. Han definido los pines que van a utilizar y en el código principal, para dar cada paso, han empezado a encender los dos motores, ¿no? Por ejemplo, en este caso lo ha puesto el motor rojo y el motor azul. Entonces aquí enciende el rojo y el azul, ¿no? Su primera bobina, los demás apagados. Luego va intercambiando, ¿no? En el siguiente paso. Ya es la bobina 2 de los dos motores, la bobina 3 y la bobina 4, ¿no? Y esto, como es loop, se repite todo el tiempo, ¿no? Entonces es de los más comunes que han hecho para solucionar. Lo dejaremos por ahí. Aquí no hay nada. Bien. ¿Alguna duda, consulta respecto a esta práctica? Bien, no hay dudas, no hay consultas, quejas, reclamos, nada. Entonces esto cerramos y ahora sí continuaremos con nuestros proyectos o prototipos de proyectos. Hemos hecho este modelito y hemos visto cómo hacer el control. Hemos hecho el control de forma independiente, ¿no? Cada motor de forma individual, y hemos hecho el movimiento, ¿no? De cada una de sus articulaciones. Y en un programa automático hemos hecho una secuencia, ¿no? Primero el motor 1, el 2, el 3, la pinza, toda una secuencia, ¿no? Ahora vamos a hacer algo muy relacionado a la práctica. Haremos este otro de aquí. Es un pequeño robot cartesiano. La característica de justamente por el tema de que es cartesiano, puede moverse en el eje X, o tiene un motor para que se mueva en el eje X y otro motor para que se mueva en el eje Y. Y un tercer motor que podríamos decir que es el eje Z, ¿no? Pero en nuestro caso nos vamos a enfocar más en estos dos motores. Para hacer este proyecto, bueno, en este caso este es más para, así como está armado, es más para hacer gráficos aquí, para empezar a escribir o hacer cualquier otra cosa. Pero podríamos darle otras aplicaciones, ¿no? Mucho depende de qué coloque aquí. Si coloco un lápiz, va a empezar a escribir. Si coloco aquí un láser que puede cortar, entonces podríamos cortar objetos, ¿no? Entonces mucho depende de qué pueda colocar aquí. Y para este proyecto lo que vamos a necesitar es nuestro Arduino, estos módulos ULN 2003, vamos a necesitar 3 de estos, y los motores paso a paso, también 3, este modelito, ¿no? El 28BIJ. Entonces estos son los componentes que vamos a utilizar.
¿Y cómo vamos a armar este circuito? Esta es una alternativa, ¿no? Vamos a tener los 3 motores, los 3 drivers y nuestro Arduino. Vamos a tener un motor que nos va a servir para mover el eje X, uno para mover el eje Y y otro para el lápiz, ¿no? Esos 3 motores. Le llamaremos a este el eje X, el Y y el lápiz. Y las conexiones a Arduino, ¿no? Lápiz, por ejemplo, va a utilizar este grupo de pines, eje X y Y, este otro grupo. Y si estos motores son de 12 voltios, me conviene hacer la alimentación de 12 voltios, ¿no? Y si es de 5 voltios, bueno, aquí también tiene que ser 5 voltios, o hacer esta conexión al Arduino, ¿no? Para pruebas de corta duración. Entonces ese es nuestro esquema. Entonces vamos a hacer con este prototipo el ejercicio, ¿no? Y si se fijan, este esquemita es igual a este. La diferencia simplemente este tiene un servomotor más, un motor extra. El otro solo tiene 3 motores, ¿no? Y además nos vamos a saltar algunos pasos. Por ejemplo, lo que hemos hecho aquí era controlar cada motor de forma independiente. Entonces, como ya sabemos cómo controlar estos motores de forma independiente, aquí vamos a saltar esos pasos o esa explicación, porque ya sabemos cómo se hace. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la combinación de movimientos, justo lo que teníamos para la práctica. Entonces, haremos eso. Empezaremos por aquí y veremos si esto está bien. Lo que podemos hacer, primero veremos de la práctica, para que se entienda. Aquí le vamos a llamar este que sea el motor X, o si quieren el eje X, y este que sea el motor Y, o el motor del eje Y. Y vamos a asumir que todo esto está en pasos, estas divisiones, ¿no? Cada división, todos son pasos. Motor X en pasos. Y esto también en pasos, inicialmente, ¿no? Asumiremos que esto es el 0, el 1, el 2, por aquí está el 3, por aquí el 5, y así vamos a tener, ¿no? A este lado también. El 1, el 2, 3, 4, por aquí el 5. Y vamos a tener todas nuestras divisiones. Por aquí el 10, ¿no? Por aquí también 10. Ahora algunas alternativas en el código. Por ejemplo, si para la práctica solo hacía, no de forma simultánea, si solo hacía el motor X, por ejemplo, si al X le decía que vaya 10 pasos, solo al X, o primero el X, el motor se iba a mover así, ¿no? O iba a tener ese movimiento. Y si después del X hacía Y, iba a tener ese tipo de movimiento, ¿no? Y no hace de forma simultánea, ¿no? De hacer de que este y este se muevan al mismo tiempo. Entonces esto no era lo correcto. Lo correcto y lo que han hecho ustedes es hacer esto. Bueno, la posición no interesaba, ¿no? Lo que ustedes han logrado generar es este tipo de recta. Entonces, si ese código que han hecho lo copiamos aquí, obviamente hay que ajustarle los pines y todo eso, pero si ese código lo pegamos aquí,
y hacemos que funcione, debería moverse así, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Vamos a revisar otra vez el código que han hecho. Era algo así similar. Lo que hacían era dar un paso, ¿no? Un paso los dos motores, una pausa y ahí daban otra pausa, ¿no? Una pausa, el siguiente paso, otra pausa, el siguiente paso, ¿no? Y como en Arduino la programación es secuencial, primero hace esto, luego hace el siguiente y el siguiente. Como va haciendo línea por línea, al final lo que podríamos haber obtenido es que primero el motor X ha dado un paso, y es más, lo haremos de otro color. X ha dado un paso y luego Y ha dado otro paso. Y justo ahí ustedes le han puesto, en la mayoría de los casos, un delay, ¿no? Así está. Luego han hecho que dé otro paso. Viene por aquí y por aquí. Otro delay por aquí. Han hecho este movimiento, los 4 pasos, ¿no? El primer paso, el segundo, el tercero y el cuarto. Y como era un void loop, entonces esto se repite otra vez. Se repite y se repite. Y eso es lo que han generado. En realidad no es tanto una recta, ¿no? Lo que han generado son estas pequeñas gradas. Pero si hacemos un zoom a esto, va a parecer que es una recta. Y si lo acercamos, si vemos a detalle, va a parecer que son gradas, ¿no? Pero como los motores paso a paso, cada paso que da es muy pequeño, no se puede apreciar, entonces al final estas gradas no lo podemos ver. Lo que podemos ver es simplemente esta recta, ¿no? Entonces eso es lo que hemos hecho, o lo que han hecho en la práctica, ¿no? Hemos dado paso a paso. Como ambos dan al mismo tiempo un paso, la recta que hemos generado es de este tipo, y si quieren podríamos incluso decir que era una recta a 45 grados, ¿no? Eso es lo que hemos logrado hacer. Ahora vamos a hacer las variaciones. Entonces ya hemos visto cómo han hecho esa práctica y cómo debería funcionar si colocamos al prototipo. Ahora lo que vamos a hacer es este tipo de recta. Esto ya no es 45 grados. Entonces, ¿cómo haría para mover esto? Para que el motor se mueva en este sentido, ¿no? El anterior era a 45 grados. Ambos se movían al mismo tiempo la misma cantidad de pasos. Y lograba una recta con 45 grados, ¿no? Pero, ¿y si quiero otro tipo de rectas con diferentes ángulos? Por ejemplo ese, o si quiero uno más aquí abajo, o quiero otra recta por aquí, ¿no? O de repente uno a este lado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, antes de ver el código, veremos aquí cómo podríamos solucionar. Y no va a ser muy complicado esto, ¿no? Lo que necesitamos para hacer una recta, lo más común es tener dos puntos, ¿no? Aquí, si quieren, le llamaremos el punto X y Y. Y nuestro punto AB, ¿no? Y en este caso sería, como ejemplo, el 10, 5. Y aquí como ejemplo sería el 0, 0. Entonces de este punto quiero ir a este punto.
y que haga ese trazo, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Y lo más fácil es, y ustedes creo que ya han visto en matemático, en otras materias, ¿dónde estamos? Haremos de este mismo color. Es esta distancia que tengo aquí. Y esa distancia que hay aquí. Aquí tengo 5 y aquí tengo 10. ¿No? Entonces para nuestro ejemplo va a ser este mismo punto. Y lo que vamos a hacer para hacer este tipo de gráficas es hacer esta división del más largo con el más corto. Algo así sería, ¿no? Hacer esa división de 10 a 5. Y el resultado me sale 2. O si quieren 2 sobre 1. Y este es el valorcito que me va a servir. Esto de aquí. A esto le vamos a llamar, por ejemplo, que sea una relación, por ejemplo, una razón. Le llamaremos una relación. O para no mezclar, como está en el código, más adelante vamos a ver, le llamaremos res. Res va a ser este resultado. ¿Y para qué me va a servir eso? Este 10 correspondía al eje X. Entonces este numerito de aquí es del eje X. Y este 1 corresponde al eje Y. Esto es para el eje Y. Y este 2, este 1, ¿qué va a ser? Eso en realidad va a ser los pasos para el eje X. 2 pasos, en realidad pondremos así. 2 pasos para X y aquí le pondremos un paso para Y. Y así va a quedar. Y a eso, ¿a qué equivale para nosotros? Si logro obtener este número, ¿qué es lo que voy a poder generar? Lo que voy a generar es esto, ¿no? 2 pasos para el eje X y un paso para el eje Y. Eso equivale a mover 2 pasos. El eje X se va a mover 2 pasos y el eje Y un paso. Nada más, ¿no? Y repito el programa. Vamos a hacer un programa en esas características. Voy a repetir otra vez 2 para el eje X y 1 para el eje Y. 2 para el X, 1 para el Y, ¿no? Y el mismo caso que el anterior, igual formamos estas gradas, ¿no? Pero la diferencia es que estas gradas ya no son del mismo tamaño. Uno tiene 2, el otro solo tiene 1. Y con esas condiciones podemos generar una recta de este tipo. Entonces la idea es generar esto, ¿no? ¿Quién va a dar más pasos? ¿Quién va a dar menos pasos? Por ejemplo, con esa relación, X da 2 pasos y Y solo tiene que dar 1. Esta es mi relación y de acuerdo a esto puedo hacer cualquier recta, ¿no? Podría tener una recta por aquí. Uy, eso no se ve nada bien. Una recta por aquí. Y tendría que verificar cuánto es su relación. No, por ejemplo, para este caso, X, bueno, esta distancia de aquí vale 10, el otro es 2. Entonces va a ser 10 a 2, o si quieren, 5, 1. Y eso equivale, en este caso, este 10 ya corresponde, o este 5 si quieren, es del más largo, ¿no? El más largo es el eje Y. Entonces esto es del eje Y.
y esto es del eje X. Entonces equivale a que el Y se va a mover 5 y el X 1, ¿no? Entonces Y va a avanzar 5, 1, 5 y 1. Y voy a generar también eso, ¿no? Graficaremos eso más. 5 y este 1, 5 y 1. Aunque era por aquí, ¿no? Bueno, eso es lo que va a generar, ¿no? Va a generar gradas. Y lo único que necesito es esto de aquí. ¿Cuánto avanza cada uno de esos ejes? Para eso necesito verificar o tengo que hacer esta división del que es más largo con el menos largo, el más corto, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer en el código. Y el ejercicio que han hecho en la práctica también podría ser algo muy similar. Lo que han hecho en la práctica, a ver, lo pondremos por aquí, era una recta de este tipo. Y por ejemplo, la división, como son iguales, era 5, 5, por ejemplo. Y al final me salía 1, 1. Y eso equivalía X avanza 1 y Y avanza 1. X1 y Y1, ¿no? Entonces, esto es lo que necesitamos, ¿no? Y nos quedaremos con este ejemplo. Entonces, de acuerdo a este ejemplo, vamos a hacer el código. Y eso nos va a servir para cualquier recta desde cualquier posición. Y estos puntos, el inicial y al punto al que quiero ir, justamente me va a ayudar a calcular esto, ¿no? Ah, y otro detalle que me estaba olvidando. Esto que hemos hecho de 2 a 1, este avanza 2 y este 1, ¿cuántas veces voy a repetir? ¿Cuántas veces voy a hacer? ¿No? Entonces hay muchas formas, ¿no? Podríamos ir contando los pasos. Desde aquí hasta aquí necesito que dé uno 10 y el otro 5. Podría ir contando la primera vez, o podría tomar como referencia el más pequeño, este, ¿no? Como referencia. Entonces, en cada repetición, Y avanza 1. ¿Cuántas veces tendría que repetir? 5 veces, ¿no? Entonces, como referencia tomaremos el más pequeño. Y de acuerdo a este nos vamos a mover. Entonces, como avanza de 1 en 1 y necesito dar 5 pasos, entonces necesito repetir ese código 5 veces. O repetir esa secuencia, ¿no? 2 y 1. Es la primera vez. 2 y 1 la segunda vez. 2, 1 la tercera. 2, 1 la cuarta. 2, 1 la quinta vez que repito esa secuencia. Llegamos a 5 y terminamos con el programa. Logramos generar esa recta, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que programar. Entonces iremos al código, veremos cómo vamos a solucionar eso. Esto ya no necesitamos. Haremos por aquí. Ahora para hacer ese proyecto ya sabemos cuál es la lógica, cómo tenemos que programar y los componentes que necesitamos. En este caso solo necesitamos la librería de los motores paso a paso. Solo tenemos 3 motores y eso es todo, ¿no? Entonces vamos a definir los pines que vamos a utilizar. No, los analógicos, los digitales, es todos estos pines que estamos mostrando aquí. ¿Y qué más le vamos a colocar aquí? Algunas variables muy similares al anterior proyecto. Necesito saber la posición actual de ese motor. Necesito saber la nueva posición, o bueno, una variable, ¿no? Para la nueva posición, la posición actual y la nueva posición. Estos de aquí, ¿no? La actual posición y mi nueva posición al que quiero ir.
o si quieren el punto actual y el nuevo punto. ¿Qué más vamos a necesitar? En el Voice Setup le damos la velocidad a los 3 motores y vamos a utilizar el monitor serial para este proyecto. Entonces regresaremos un poco por aquí. Lo que vamos a hacer, aquí le agregaremos, vamos a utilizar el menú serial como el anterior proyecto. ¿Y qué tiene que hacer? Controlar, o si quieren lo haremos más fácil, que sea mover X, mover Y, mover el lápiz. Si quieren la opción 1, la opción 2, la opción 3. Mover el motor de forma independiente. Eso ya hemos hecho el ejercicio con el anterior prototipo, así que esto ya está solucionado, ¿no? Lo que aquí le vamos a agregar es la opción 4, si quieren un modo automático. Esto es lo que no hemos hecho. Y este automático, ¿qué va a tener? Por ejemplo, haremos este primer caso, ¿no? Que haga una línea. Y eso equivale a tener el punto A y el punto B. Desde donde estoy, le doy un punto A y B y que me genere esa recta. Le doy otro punto y que haga otra recta. Le doy otro punto, otra recta, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Simplemente hacer una línea. Y le voy a dar al punto al que quiero ir. Entonces, analizaremos este caso. Y para eso vamos a ver nuestro programa principal. Y este es muy similar, como les decía, al anterior proyecto. Tengo mi void loop, mi programa principal, y tengo mis opciones, ¿no? Si va al menú, vale 0, que muestre el menú. Si va al menú, vale 1, que muestre opción 1. Si vale 2, opción 2, opción 3 y la opción 4, ¿no? Y mis opciones para mover el motor X, motor Y y el motor L le llamaremos. Y el automático. Entonces, como es muy similar al anterior, en realidad lo que necesito es ver qué hace menú, qué hacen las opciones. Entonces veremos el menú, cómo funciona este. Y el menú está aquí. Para el menú solo necesito mostrar los mensajes. Y es más, esto iremos viendo, haremos la prueba. Necesito Arduino 1, necesito COM6, necesito subir esto. Y vamos a ir viendo qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, cuando inicia el sistema, en mi void loop, debería mostrar el menú. Debería mostrar esto. Y debería pedirme que introduzca un número, ¿no? O esperar el programa a que introduzca un número válido. Y a ver, probaremos. Esto por aquí. Y ya está, ¿no? Esto es lo que tenemos. Tengo este mismo menú, solo son puro mensajes. Y aquí estoy pidiéndole que introduzca un número, ¿no? Y un número válido. Si no es un número válido, se queda ahí esperando. No, un número que no es válido, no me deja, no hace nada. Entonces, eso es lo que hace el menú. Ya tengo el menú. Ahora veremos las opciones.
Como estos motores son iguales, simplemente veremos uno de ellos. Opción 1 veremos. Si introduzco 1, sale este otro menú. Y en nuestro programa, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos introducido 1 aquí y esta función termina. Va al menú, vale 1. Regresa al menú principal, menú termina y pasa al siguiente. Y me dice val menú es igual a 1. Si es igual a 1, ejecuta esta función. Y para nuestro caso justamente era 1. Entonces buscamos opción 1. Opción 1 imprime este mensaje. Imprime este mensaje de aquí. Ahora, igual, aquí nos pide introducir un número. Si el número que introduzco está en este rango, va a ejecutar este código de aquí. Pero si no está en ese rango, repite otra vez este do while y otra vez se queda ahí, ¿no? Lee un número, si es 0, si no hago nada es 0, repite otra vez y repite, y ahí se queda, ¿no? Introduciremos un número válido, por ejemplo, 100. Un mensaje extra que no necesitamos. Y nos marca la posición actual. Y en realidad lo que debería hacer es entrar aquí y nos hace el cálculo a pasos. Esto ya hemos visto, ¿no? Y repasaremos esto, que es lo que hacía. Va al motor, en realidad sería mi nueva posición, menos mi posición actual, es la cantidad de pasos que voy a dar o que ese motor se va a mover. Actualizo los números y corregimos esto. Y con eso logramos que ese motor se mueva. Entonces, para repasar un poco esto de las posiciones, regresaremos aquí y haremos otra recta aquí. Y asumiremos que inicialmente estaba en la posición 0. Y haremos el mismo que el otro, ¿no? La posición 5, la posición 10. Entonces, por ejemplo, si estoy en el 0 y quiero ir al 5, estoy aquí y quiero ir a esta posición. ¿Qué tengo que hacer? Nuestros cálculos, ¿no? Esas restas simplemente. Mi posición al que quiero ir, 5 menos mi actual 0. Ese resultado es 5. Entonces son 5 pasos que el motor va a dar y ese motor va a llegar a este lugar. Y si estoy aquí y quiero ir aquí, ¿qué es lo que va a hacer el programa? La posición al que quiero ir es 10 menos el actual en el que estoy, 5. Y como resultado me da 5. Igual va a dar, el motor va a dar 5 pasos. De aquí para llegar aquí va a dar 5 pasos. Y al otro lado también podemos hacer lo mismo. Si de aquí quiero llegar aquí, entonces a la posición al que quiero ir es al 0. Estoy en el 10. Tengo que dar menos 10 pasos. Entonces, de este punto, para llegar a este punto, tengo que dar menos 10 pasos. Y este signo sabemos que involucra que el motor va a girar en sentido contrario. Entonces va a ir al otro lado el movimiento, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos hecho. Simplemente es hacer esas restas para trabajar con posiciones. De la posición 0, ir a la posición 5, ir a la posición 10.
Y eso es lo que aquí calculamos, ¿no? De la posición actual, bueno, a la posición deseada menos la posición actual, la cantidad de pasos que va a dar ese motor. Y con eso terminamos el programa, ¿no? Y este mismo programa me va a servir para controlar los motores X, Y y L de forma independiente. Entonces, esto de aquí estaría solucionado. X, Y y L. De forma independiente simplemente es hacer la resta y que vaya a la posición que necesito. Entonces, de nuestro menú, X, Y, L, o si quieren, opción 1, 2 y 3, son muy similares y eso ya lo hemos resuelto en el anterior prototipo y aquí hemos visto un pequeño repaso. Haremos este de aquí, opción 4. Entonces de aquí vamos a escoger la opción 4. Opción 4 me sale este menú. Nos vamos a ir a opción 4. Opción 1, 2 y 3 son para los tres motores, todos son igualitos, simplemente hace esa resta y da esa cantidad de pasos. El motor L lo mismo, hace esa resta y da esa cantidad de pasos el motor. Y aquí está opción 4. Opción 4 nos muestra un mensaje, aquí están esos mensajes, y me dice introducir un número válido entre 1 y 3. Si escogemos 1, me dice que va a ser una línea. Si escojo 2, una circunferencia. Y si escojo 3, se va a salir de este menú. Entonces, lo que nos interesa es la opción 1, hacer la línea. Entonces, si introducimos 1, haremos la prueba. Nos sale estos mensajes de aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí introducimos ese número, valor o val auto vale 1, y aquí empieza a preguntar. Si es 1, nos sale estos mensajes y nos dice que se ejecute el modo automático. Y en realidad este que sea o debería ser para hacer la línea. Y si introduzco 2, me dice que voy a hacer la circunferencia. Entonces, en esta función debería estar el código para hacer la línea. Entonces veremos esto. Si escojo la opción 1, nos sale esto, ¿no? Y sale ejecutar la función automático. Entonces eso va a buscar. Y aquí está la función automático. Y en el automático lo primero que me está mostrando es la posición actual del motor 1 y del motor 2, que equivale a la posición actual en X y Y. Lo que me está mostrando es este punto, X y Y, o la posición actual del motor X, que está en 0, la posición actual del motor Y, que está en 0. Eso me está mostrando aquí. Luego le voy a pedir que introduzca las nuevas posiciones, la posición A y la posición B. Entonces le pido que introduzca la nueva posición para el X. X estaba en 0 y la nueva posición A, la nueva posición B, o si quieren el nuevo punto o al punto al que quiero ir. Eso es lo que le pido aquí, que introduzca. Entonces, por ejemplo, haremos como ese caso, introduciremos 10, quiero ir al 10 y el B que sea 5. Aquí está, esos dos números que hemos introducido, ¿no? 10 y 5. Quiero ir a este punto,
Entonces para eso me sirve, ¿no? Esta primera parte. Simplemente le he dado el punto al que quiero ir. Y aquí hay otra función. Mi función puntos. Y esto lo que me dice es a qué punto quiero ir. Entonces mi función puntos le voy a enviar justamente el punto 5, bueno, no es el 5, 10, 5. Esta información 10,5 le voy a mandar a la función puntos. Y puntos con estos dos numeritos debería hacer que estos motores se muevan de esta forma y llegue hasta este punto. Entonces puntos tiene que hacer que los motores se muevan. Entonces hasta aquí automático, solo muestro la posición actual, le pido que introduzca los puntos. Si ya tengo los puntos, llamo a la función con el mismo nombre, puntos, para que vaya a esa posición. Entonces veremos qué hace la función, buscaremos, aquí está, la función puntos. Y necesitaba o necesito dos números, ¿no? Entonces justamente aquí estamos enviando ese 10 y ese 5. Y este es el código que nos va a ayudar. Está un poco largo, pero vamos a ver por qué está un poco largo. No, tampoco es complicado. Entonces, esta es nuestra meta. Tenemos que llegar al 10,5. Y si quieren, aquí lo vamos a complementar. Estamos en el 0, 0. Y queremos llegar al 10,5, ¿no? Así estamos. X está en 0, quiero que llegue a la posición 10. Y está en 0, quiero que vaya a la posición 5. Eso es lo que necesitamos hacer. Pero tienen que moverse de forma alternada si quieren, ¿no? Tienen que formar estos movimientos. Porque si no hago esto, lo que va a intentar hacer es primero el X, luego el Y, ¿no? Una L muy grande me va a salir. No es lo que queremos. Entonces, para hacer eso, para ir de este punto a este punto, lo que vamos a hacer es utilizar algunas variables. Y esto vamos a complementar. Primero, las variables que vamos a utilizar. El primero, le voy a llamar pos para poder identificar el motor en qué sentido va a ir. Si va a ir hacia adelante o va a ir hacia atrás. Bueno, eso más adelante lo vamos a ir utilizando, ¿no? Necesito identificar esto de aquí. Si va a ir hacia adelante o va a ir hacia atrás ese motor. No voy a trabajar mucho con el signo. Me va a perjudicar. Entonces voy a trabajar con números enteros. Pero me voy a marcar, en vez de manejar el signo que me identifica si es hacia adelante o hacia atrás, vamos a utilizar variables. Por ejemplo, en este caso, 1 me va a servir para adelante y 2 para atrás. Y mis otras variables, para el avance, para el sentido, el mismo sentido que ahorita vamos a ir viendo estos, y algunos contadores. Y estos contadores, justamente para estos de aquí, para contar cuántas veces ya estoy repitiendo, o ir contando cuántos pasos ya he dado. Si este tenía que dar 5 pasos, entonces voy a ir contando 1, 2, 3, 4, 5. Para eso me va a servir estos contadores. Hasta ahí y las variables que vamos a utilizar. Ahora haremos los primeros cálculos.
Y los primeros cálculos justamente están en identificar cuántos pasos va a dar cada uno de esos motores y en qué sentido van a girar. Por ejemplo, el motor X, si este es mi punto, el motor X tiene que dar 10 pasos y el motor Y tiene que dar 5 pasos. El X, como está avanzando, es en sentido positivo si quieren, o si quieren va hacia adelante. El motor Y también va hacia adelante, ¿no? Entonces esa información necesito. ¿Y cómo calculamos eso? Primero haremos para el motor X. Esto es para el motor X. Lo que voy a necesitar es mi nueva posición. Mi nueva posición para el X es 10. Entonces aquí le pondremos eso más. Estoy preguntando si 10 es mayor a la posición actual 0. Si es mayor a la actual, mi sentido va a ser 1 y eso equivale que va a ir hacia adelante. Si esto es verdadero, va a ir hacia adelante, y si no, ese motor va a ir hacia atrás. Entonces con eso, con esta condicional, ya sé si va a ir hacia adelante o hacia atrás. Este detallito, ¿no? O voy a ir hacia adelante, o si estoy aquí, voy a ir hacia atrás. Para eso me sirve esta condicional. Si cumple la condición, es adelante. Si no cumple, es hacia atrás. Y hay un cálculo más. Este de aquí es justamente esa resta. La nueva posición menos el actual. Entonces, este es en realidad la cantidad de pasos que va a dar. La cantidad de pasos para X. Y aquí hago la misma resta, pero con el actual menos la nueva posición. Simplemente está invertido esto. Eso para que no me salga negativo. Entonces esto es lo mismo, cantidad de pasos para X, ¿no? La resta está un poco invertido, les vuelvo a repetir, para que no me salga un resultado negativo. Para que no salga un menos 10. Simplemente para que me salga un valor positivo. Entonces, ese es mi primer cálculo. Identificar cuántos pasos tiene que dar el X y cuántos... Bueno, y aquí en qué sentido en realidad va a dar, ¿no? Si va a ir hacia adelante o hacia atrás. Ese mismo procedimiento hago para el motor Y. Identifico la cantidad de pasos que tiene que dar el motor Y. Y necesito saber si va a ir hacia adelante o si ese motor tiene que ir hacia atrás. Entonces ese es nuestro primer cálculo, desde aquí, ¿no? Y hemos visto simplemente saber X cuánto tiene que avanzar y en qué sentido. El motor Y cuánto tiene que avanzar y en qué sentido, ¿no? Entonces ya tenemos esos datos. Ya tenemos el avance, que sería la cantidad de pasos, y el sentido, si es adelante o atrás. Haremos el siguiente cálculo. Y en realidad aquí ya es cálculo de los pasos y le pondremos y el movimiento. Y en realidad no es el cálculo de pasos, es el cálculo de la relación de X y Y. Y además hacemos movimiento de los motores. Entonces ahora aquí lo que necesitamos es calcular la relación de X y Y. Esa relación es este de aquí, hacer esta división del más largo con el más corto si quieren, o del que avanza más pasos con el que avanza menos pasos.
hacer esa división y obtener estos dos números, ¿no? Y en realidad el que más nos va a servir es este de aquí arriba. Entonces eso necesitamos hacer ese cálculo, y si tengo ese valor ya puedo decirle a los motores que den 2 pasos, 1, 2 y 1, por ejemplo, ¿no? Entonces para hacer eso necesito mi variable res, y justamente para eso necesitaba que se llame con ese nombre. Se va a llamar res a esa división que le vamos a hacer, o bueno, a ese cálculo. Lo más fácil sería hacer la división, pero simplemente le llamaremos al cálculo de hacer la relación del más largo con el más corto res. Y ahí van a estar nuestros contadores. Justamente necesito saber esto, ¿no? Necesito ir contando cuántos pasos está dando hasta que llegue a su posición. ¿Qué más necesitamos hacer? Hasta ahí nada más. Y es más, aquí le vamos a agregar un valorcito. Le pondremos y es más, todavía no. Haremos así como está. Entonces, lo que voy a hacer aquí, tengo este if y su parte negativa tengo aquí, o cuando es falso. Ambos casos hacen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de este if? Lo que hace es comparar el avance de A y B. El avance en realidad era la cantidad de pasos que da el motor X y el motor Y. Entonces estoy comparando esto de aquí. ¿Quién da más pasos? X o Y. Este da 10 pasos, este da 5. ¿Quién da más pasos? Eso estoy verificando aquí. En un caso, X necesita 10 pasos, Y necesita 5. Si esta condición se cumple, si X necesita dar más pasos que Y, voy a ejecutar este código. Pero si es al revés, voy a ejecutar el otro, ¿no? Y como ejemplo podríamos tener este caso, ¿no? Y lo haremos de otro color. Este caso, si quiero hacer esta línea, ¿quién da más pasos? El motor Y da 10 pasos, el motor X solo da 2, ¿no? Y si estoy en este caso, esta condición no se va a cumplir y va a ejecutar esto. Entonces simplemente aquí necesito identificar quién da más pasos, nada más, ¿no? Entonces aquí ya identifico. Si es el motor X el que da más pasos, y aquí lo marcaremos, si quieren, motor X da más pasos. Y esto lo borraremos. En el C, el motor Y es el que da más pasos. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora verificaremos qué hace este código de aquí. Lo que hace este código, voy a utilizar dos fors y un if más. Y en la forma más sencilla sería este primer for es para el que da menos pasos. Ese primer for va a ser para este. Y ese primer for me va a ir contando esta cantidad de veces. El eje Y es el que da menos pasos. Y ese for me va a decir que repita esta cantidad de veces, 5 veces. Para eso vamos a utilizar este.
el primer for empieza en 1 hasta avance de B. El B, ¿cuánto tiene que avanzar? O el motor Y, son 5 pasos. Entonces, desde 1 hasta 5. Este for va a repetir 5 veces. Y justamente esta cantidad de veces, ¿no? Entonces, eso ya tenemos. ¿Cuántas veces voy a repetir este proceso? Ahora lo que me falta es este otro. Cada vez que repita esto, el eje Y, cada vez que haga un movimiento, el eje Y, bueno, el eje X en realidad debería moverse 2 pasos, ¿no? En cada for, el eje Y mueve un paso y el eje X debería moverse 2. Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, para eso voy a utilizar este otro for de aquí. Y en este otro for, lo que me interesa es esta resolución, o esta relación, no resolución, esta relación. Y en realidad esta res lo podemos calcular aquí. Lo que podemos hacer, lo más fácil sería, y esto lo voy a comentar, lo más fácil sería hacer esa división del avance de A dividido al avance de B. Y eso equivaldría a dividir, por ejemplo, 10 entre 5. ¿No? Ese resultado res. Esto de aquí, ¿no? 10 entre 5, 2. Y ese numerito me va a servir para este for. ¿Y qué es lo que va a hacer? Si mi res vale 2, este for va a repetir 2 veces. Este for repite 2 veces y luego el otro for incrementa en 1. Repite 2, el otro for 1. 2 y 1. Entonces, si hago eso, justamente es lo que yo quiero. Que haga 2 y 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, ¿no? En ese sentido. ¿Qué más le podemos agregar aquí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo que vamos a hacer en este for es primero, vamos a ir verificando esto. El avance de B no necesito contar. No necesito contar esto si ha llegado a 5 veces. El for se encarga de eso. Este va a ser el complicado. Esto necesito llegar hasta 10. No, cada vez da de 2 en 2. Entonces esto necesito ir contando. ¿Cuántas veces hasta llegar a 10? Este otro no necesito contar porque el for, eso es lo que está haciendo. El for ya me dice que va a dar 5 veces. Y no tengo problema con eso. Entonces, primero veremos este for. Asumiremos que no existe esto. Lo vamos a borrar. Si no existe eso, for dice de 1 al avance de B. Sería de 1 a 5. Y dice mover el motor B en este sentido. Entonces va a llamar a la función motor B. Debe estar por aquí. Y aquí está motor B. Le llama al motor B y le da el sentido, ¿no? Le dice si va a ser, y aquí lo marcaremos, si va a ser adelante o si va a ser atrás. Entonces esta variable, si es que está en 1 es adelante, si es que está 2 va a ir atrás. Y para ir adelante, ¿qué es lo que voy a hacer? Al stepper.step solo le voy a decir que dé un solo paso, nada más. Y la posición actual del motor voy a incrementar en 1.
Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Si es que va a ir hacia atrás, da un solo paso hacia atrás. Entonces regresaremos. ¿Dónde estamos? Por aquí, ¿no? Eso es lo que hace este for de aquí. Repite 6 veces. Y cada vez que llama a motor B, le dice que avance un solo paso. Entonces con esto el motor B ya sé que va a dar los 5 pasos. Ya sé que el motor B o el motor Y, si quieren, va a dar estos 5 pasos. 1, 2, 3, 4 y 5. Exactamente esto. Por eso no necesito calcular o contar ese motor, no necesito hacer nada. Directamente hago que dé un paso, ¿no? Pero si lo dejo así, solo el motor Y es el que se va a mover. Necesito que se mueva el otro también. Uy, esto está. Regresaremos hasta aquí. Como necesito que el motor A también se mueva, para eso estoy colocando otro for aquí adentro. Y este otro for lo que me va a hacer es repetir esta cantidad de veces. Nuestro cálculo era 10 entre 5 y eso era 2. Este for de aquí adentro va a repetir 2 veces. Y además voy a ir contando para no pasarme de este nivel. Y como este for va a repetir 2 veces, lo que le digo es que motor A se mueva. Entonces, cuando llamo a la función motor A, ese motor, en realidad que es el motor X, solo va a dar un paso, nada más. Y si este for repite 2 veces, ese motor va a dar 2 pasos. Esto da 2 vueltas, 2 pasos. Y regresaremos aquí. Y haremos... borraremos este que no nos sirve. Lo que va a hacer es que el X, como el for repite 2 veces, va a dar un paso, 2 pasos. Luego dice, bueno, voy a ir contando, ¿no? X ya ha dado 2, estoy contando. Termina este for, pasa al siguiente y recién el motor Y va a dar un solo paso. Y va a dar un solo paso, nada más. Termina y en realidad repite otra vez el for. Y vale 2. Otra vez este for da 2 veces y equivale a dar 2 pasos. Otra vez X da un paso, otro paso, termina ese for y el motor Y da un paso más. Y este da un paso más, ¿no? Y justamente voy a ir repitiendo 5 veces. Y esto va a llegar hasta aquí. Con eso logramos que se muevan los dos motores y generen esta recta. Y con eso tenemos solucionado. Este mismo procedimiento lo hacemos aquí abajo. Ahora hay algunos pequeños detalles que podríamos ir ajustando. Los pequeños detalles a ajustar es esta división. Esta división. Si la división es exacta, no tengo ningún problema. Me va a funcionar bien. Pero si esta división no es exacto, este de aquí, si de repente me sale 11 entre 5, y esto va complicado, ¿no? ¿Cuánto voy a hacer? Ya me va a salir con decimales. No, en esos casos, ¿qué es lo que voy a hacer? Va a ser un poco complicado. Esta nuestra gráfica no va a salir bien.
Entonces, para esos casos hay muchas alternativas, ¿no? Una alternativa por el que yo he optado es volver a recalcular esa relación cada vez que avanza un paso. Entonces, en mi caso, lo que estoy haciendo aquí, cada vez que hago este movimiento, volveremos a hacer de otro color. Cuando hago este movimiento, en ese instante, hago otra vez el cálculo de res. Vuelvo a recalcular. Recalculo de este punto a este punto. ¿Cuánto va a ser este res? Recalculo y otra vez repite el programa. Estoy en este punto y otra vez vamos a calcular res. Res de este punto a este punto, esa relación, ¿no? Y en realidad, por ejemplo, si estoy aquí, x va a ser 6, ¿no? Va a ser 6 dividido a 3 en este punto. Aquí vamos a calcular otra vez. Res va a ser 4 dividido a 2. Aquí vamos a calcular otra vez. Res va a ser 2 dividido a 1. Entonces, eso es lo que, o ese es el código que le estoy agregando. Cada vez estoy volviendo a recalcular esta división. ¿No? Y en todos los casos, por ejemplo, me sale 2, ¿no? 2, 1. Aquí me sale 2, 1. Aquí me sale 2, 1. Para este caso. Pero si es en estas condiciones, es posible que en algún momento me salga 2, 1. Es posible que en algún momento me salga 3, 1. Oh, estamos mal, no es 3, 3, 3, 1, ¿no? Es posible que cuando recalcule otra vez salga 2, 1. Si recalculo tal vez salga 2, 1, 3, 1. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Quién está con volumen? Si alguien está ahí con sus parlantes activados, lo puede desactivar. Entonces, ese detallito es el que le estoy agregando para recalcular cuando la división no va a ser exacta. Y para hacer eso, no estamos ahí, estamos por aquí. Vamos a utilizar este map. Bueno, en este caso estoy haciendo esto, ¿no? O tal vez lo más fácil, tal vez será dejarlo simplemente así. O tal vez hacer este cálculo aquí adentro. Cada vez recalcular otra vez, ¿no? Entonces hay muchas alternativas, hay que ir probando cuál es la mejor alternativa. Entonces quitaremos esos y lo dejaremos así, ¿no? Entonces eso es lo que estoy haciendo aquí. Cada vez estoy recalculando este valor de res. Y es más, la posición en realidad debería estar aquí adentro. Aquí. Entonces, en vez de hacer la división, estoy haciendo con maps. Es lo mismo, ¿no? Hacer esto o hacer res igual el avance de A dividido al avance de B. Entonces cualquier opción es igual, ¿no? Entonces hay que ver cuál me responde de mejor manera con el tema de decimales. Si este hace un redondeo adecuado o con maps puedo hacer el redondeo adecuado. Al final los dos hacen lo mismo, hacen esta división. Entonces cada vez que doy un paso
para el eje Y, cada vez que hago un paso para el eje Y, si quieren, vamos a calcular o recalcular, si quieren, esta relación. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Volvemos a calcular y eso me sirve para este for, para ver cuántas veces se va a repetir. Y con eso terminamos el programa. Y esto mismo se repite hacia el otro lado. Y en realidad esto, y lo vamos a hacer que sea igual. Este de aquí hace lo mismo que el otro. Simplemente este otro me sirve cuando los avances son diferentes. Si el X avanza menos. Rectas de este tipo, por ejemplo, ¿no? Para esos casos vamos a utilizar este otro código que hace lo mismo, no simplemente intercambia avance A con el B. Aquí el motor B simplemente da un paso, aquí va a ser el motor A el que va a dar solo un paso. Y aquí el motor B es el que se repite de acuerdo a la relación. Y aquí va a ser el motor A, ¿no? Entonces simplemente es ese cambio. ¿Qué más me falta? Y además aquí le he agregado este código extra por aquí. Este código extra es por si acaso. Por si acaso, si estamos en este caso, si es que el motor X no llega a este punto. El motor Y sabemos que va a llegar. El motor Y, haga lo que haga, va a llegar a este punto, porque avanza de uno en uno y esta cantidad de veces. Entonces ese siempre va a llegar. El motor X va a ser el problema. Posiblemente haya casos en que el programa termine y el motor X no llegue a su posición, le falte un paso o le falte 2 pasos para llegar a su posición. Entonces, para esos casos extremos, si es que ocurre, aquí estoy verificando. Si el motor A todavía no ha llegado a su posición, entonces el motor A que dé un paso más. Y si todavía le falta, que dé un paso más, ¿no? Entonces, normalmente esto debería dar 1 o 2 pasos extras, si es que le falta, ¿no? Y tampoco va a haber el caso en que sobrepase el límite, porque aquí adentro este if me va a ir controlando eso, que no se pase del límite. Si el motor Y todavía no ha llegado, pero el motor X ya ha llegado a su posición, este ya no se va a mover más, solo se va a estar moviendo el eje Y. Entonces, para eso me sirve, para ir controlando que no se pase de este límite. Y a ver, probaremos esto. Haremos la prueba. Necesito cámara. Y necesito, no sé si está por aquí. No está. Veremos si funciona. Algo está mal por aquí. A ver, unos cuantos segundos y vamos a verificar qué ha pasado.
A ver, ahora sí. Algo está no tan bien por aquí. Y no puedo modificar. A ver, haremos una prueba más. Ahora sí. Y ahora sí. Veremos si funciona. Haremos otra vez la opción 4, opción de línea, y le damos una posición para X y Y. Le pondremos 2000 y 2000. Algo me falta por aquí. Me falta conectar este de aquí. Entonces haremos esa conexión más. Necesito iniciar esto. Y ahora sí probaremos si se mueve. Otra vez 2000 y otra vez 2000. Y ahora sí. X se mueve 2000 y Y también se mueve 2000. Haremos otra prueba más. Haremos otra vez la línea y que vaya a la posición 1, 1. Y regresa al 1, 1, ¿no? Y si colocamos un lápiz debería ser esa gráfica a 45 grados. Haremos otra prueba. X que avance 3000. Este va a avanzar 3000, pero el otro que solo avance la mitad, 1500. Entonces X va a avanzar más y Y simplemente una mitad. Entonces podemos justamente lograr hacer cualquier tipo de recta. Haremos este otro caso de aquí, a este otro lado. Y haremos otra vez línea que vaya otra vez al 1, 1. Haremos línea X, mi nuevo punto X, por ejemplo, que solo sea 1000 y Y que avance 3000. No, Y avanza más pasos, X avanza solo 1000, pero ambos al mismo tiempo, aparentemente, ¿no? Y termina, ¿no? Aparentemente es al mismo tiempo, pero ya hemos visto que en realidad forma como una pequeña grada, ¿no? Pero como esto es muy pequeño, no se puede ver. En el intercambio de motores tampoco se puede ver, entonces lo que podemos apreciar es que está haciendo una recta. Entonces con eso probamos que funciona. Y podemos dejarlo donde está, ¿no?
Y a esto, entonces, si hemos visto cómo funciona este código, puntos, la función puntos, le doy un punto desde el que estaba hasta el siguiente, hace todos estos cálculos, ¿no? Cuánto va a avanzar, en qué sentido, el motor X y el motor Y. Y aquí hago el movimiento, ¿no? De acuerdo a la relación. Si uno avanza más o el otro avanza menos. Entonces, de acuerdo a esto, podemos hacer muchas modificaciones. Haremos por aquí. Una modificación podría ser... podría ser este. Tengo esto de aquí, lo mismo, ¿no? X, Y. Y lo pondremos ahí. Entonces, ese programa que hemos hecho, lo que hace, bueno, inicialmente está en 0, ¿no? Le doy un punto, por ejemplo, este punto. Y lo que hace el programita es ir de aquí a aquí. Y si estoy en este punto y quiero ir a este otro punto, el programa se va a mover así. Y si estoy aquí y quiero ir a este punto, se va a mover, se va a mover aquí. Entonces lo único que necesito es darle el siguiente punto. Quiero ir aquí y viene, ¿no? Y con todo eso, ¿qué podemos lograr? Por ejemplo, si quiero hacer esto, no sé, y es más, lo haremos así. Aunque estaba bien. Si quiero graficar esto, ¿qué tendría que hacer? Darle los puntos, darle, lo marcaremos, darle de este punto que vaya a este punto y lo pondremos números, ¿no? Del 1 que vaya al 2, del 2 que vaya al 3 y que vaya escribiendo, ¿no? Del 3 que vaya al 4, pero este trazo que no lo escriba. Para eso me va a servir el motor del eje Z o el motor del lápiz. Y del 4 que vaya al punto 5. Y del 5, por ejemplo, que vaya al punto 6. Del 6 que vaya al punto 7. Del 7 que vaya, no sé, el más cercano, aquí. Que vaya al punto 8. Y del 8 que venga al 9. Y de aquí otra vez, sin escribir, que venga aquí. Y de aquí también, ¿no? Entonces, esa secuencia. Si le doy todos estos puntos, de seguro que me va a graficar esto. Entonces solo necesito darle los puntos y me hace la gráfica. Otra variación. Tengo esto de aquí. X, Y. Otra variación que podríamos tener, como todo funciona a través de puntos, lo que podría hacer es esto. Darle un punto, no sé, otro punto, otro aquí, o hacer estos movimientos, ¿no? De repente voy por aquí, aquí. Algo así, ¿no? Entonces lo que puedo hacer, como ya hemos visto, estos movimientos son muy pequeños. Al final lo que yo voy a poder ver, al final, vaya, lo haremos de este color y así. Lo que voy a apreciar es una gráfica de este tipo, ¿no? Entonces todo depende al punto.
Y si quiero hacer una circunferencia, lo que tendría que darle es el centro HK y darle el radio. Y con la ecuación de la circunferencia, a ver si alguien me corrige si está bien así. Si no me equivoco es así, ¿no? La ecuación. Para hacer una circunferencia. Entonces lo que yo podría hacer es despejar la variable x y dejarlo en función de la variable y. ¿No? Y lo que tendría es, por ejemplo, podríamos tener r cuadrado menos y menos k cuadrado y todo en raíz, y esto es positivo o negativo, y además más h. Esa sería mi ecuación. Y con esta ecuación, ¿qué es lo que voy a obtener? Justamente los puntos. Bueno, si le doy el punto en y x, si le doy estos puntos, si le doy un punto a y, por ejemplo, no sé, 20, y tengo los datos de radio, puedo tener el valor de x. Puedo obtener estos puntos de aquí. Si tengo los puntos, si tengo esa colección de puntos, le digo a mi programita que vaya de un punto al siguiente y voy a obtener una circunferencia. Entonces, con una ecuación también podemos generar una gráfica, o simplemente darle pequeños puntos y que haga la gráfica. Y haremos la prueba ese caso también. A ver, veremos. Y haremos la prueba aquí. La opción 2 dice ingresar el punto H, K y radio. Lo que voy a obtener, o lo que me está pidiendo, va a ser esto. Introducir el centro y el radio. Y de acuerdo a eso va a calcular los puntos para X y Y. Y debería ser la gráfica. Probaremos si funciona. H que sea 2000. K que sea 2000. Y el radio que sea 1000, le pondremos uno pequeño. Y veremos si funciona. Bueno, la parte del lápiz del motor también habría que hacer el ajuste, ¿no? Necesito ajustar más esto. A ver si se logra apreciar. No, y ahí, bueno, estimo que tal vez no se puede ver bien. Empieza a hacer la gráfica, ¿no? Y como es tan pequeño, incluso haciéndole un zoom, no se puede ver esas gradas. Entonces pareciera que es el trazo fino. No, a ver, repetiremos eso. Y esto lo vamos a ampliar. A ver si ahí nos funciona. Otra vez la opción 2.
y veremos, ¿no? Y ahora sí está haciendo un mejor trazo, ¿no? Y ya está. Entonces también podemos hacer esos gráficos. Y de manera rápida, no tenemos mucho tiempo. ¿Cómo está el código para hacer la circunferencia? Regresaremos en 0. Modo automático, opción 4. Opción 4. Quiero la circunferencia, era la opción 2. Si es la opción 2, función circunferencia. Buscaremos la función circunferencia, aquí está. Lo que hemos hecho es introducir los datos para la gráfica. La variable h, k y r. Eso hemos introducido por aquí. Y con esos datos lo que hacemos es justamente calcular, aquí está el cálculo, este cálculo de aquí. Y en realidad lo que estoy haciendo, intentaremos hacer uno más elegante y lo haremos rápido. Tengo esto y tengo esto. Y podría tener algo así. Y lo que estoy haciendo en mi código es agarrar este punto y graficar esta primera mitad. Y en realidad eso es por este signo de aquí. Graficar primero la parte positiva y graficar la parte negativa. En el cálculo, ¿no? Cuando el signo es positivo y cuando el signo es negativo. Entonces, para hacer ese gráfico necesito hacer en 2 etapas. Justamente eso estoy haciendo aquí. Un primer for para la mitad cuando el signo es positivo y la otra mitad cuando el signo es negativo. Entonces, con eso logramos hacer esa gráfica. Y lo único que hago aquí es justamente calcular el valor de x. El valor de y yo le estoy dando, para este caso, ¿no? Yo le digo que y empiece aquí, ¿no? Empiece aquí y vaya subiendo de 1 en 1. De 1 en 1 hasta llegar a su posición máxima. Entonces, y ya sé los valores que va a tener. Tengo el valor de y por la fórmula puedo calcular su valor de x. Y puedo tener todos estos puntos de aquí. Y cada vez que hago el cálculo, llamo a la función puntos y le doy ese punto. Repito el for, le doy otro punto y el otro punto. Y lo que está haciendo el programa es ir de un punto al otro, al siguiente, al siguiente, al siguiente, y puede hacer esto. Algo similar a este de aquí. Le doy un punto, va al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, y puede graficar esto, ¿no? Entonces todo depende a los puntos que necesito dar o a la ecuación que le voy a dar. Y es más, ¿no? Hasta podríamos simular un osciloscopio. Podríamos graficar un osciloscopio, ¿no? En vez de que haga esto, de acuerdo a mis variables que estoy midiendo, de repente puedo graficar algo así, ¿no? Como un osciloscopio. Y que empiece a graficar. Y analizar un osciloscopio de forma gráfica también. Podría ser una alternativa, ¿no? Entonces hay muchas aplicaciones que le podemos dar, ¿no?
Y si no me equivoco, por aquí también estaba algunos datos. Esto, ¿no? Para este prototipo estamos utilizando un lápiz. En vez del lápiz podemos colocarle, no sé, de repente un láser. En vez de que escriba, que sea un láser y que haga el corte. Podríamos cortar cualquier cosa y en la figura que necesitemos. O podemos colocarle un taladro y en la posición que necesito que haga perforaciones. O es más, que sea tipo fresadora, la posición que necesito y que haga un engranaje, por ejemplo. O si estoy en robótica, puedo colocarle una pinza aquí, como el brazo robótico que hemos hecho o el primer proyecto. Colocarle un brazo y que mueva piezas en cualquiera de estas posiciones. Entonces, todo depende a la aplicación que le voy a dar. Y esta forma de controlar es muy similar en equipos reales, en equipos más grandes, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Y es más, en algunos casos hasta podríamos colocar, obviamente la estructura hay que mejorar, podríamos colocarle un arco para soldar, para hacer soldadura. Y aquí podríamos colocar el electrodo y todo eso, ¿no? Y que haga una soldadura de esta forma, ¿no? Y lo va a hacer de forma automática y va a ser exacto. Entonces hay muchas formas de aplicar esto. Hay muchas formas donde utilizar. Y lo mismo era en el anterior prototipo, ¿no? Este de aquí. No, igual puedo utilizar de diferentes formas. En vez de una pinza, colocarle un taladro, colocarle un cortador láser, colocarle un sensor de temperatura, colocar cualquier cosa, ¿no? Entonces mucho depende dónde lo voy a aplicar. Y como ven, el código no es complicado, simplemente es empezar a controlar uno por uno. Nuestro ejemplo era aquí de uno en uno. Aquí hemos hecho en pares, ¿no? Y a controlar dos motores. Y cuando hacemos dos motores, bueno, es la parte un poco difícil. El código se va incrementando un poco más. Y si quiero hacer con 3 motores, va a ser un poco más difícil. Si quiero hacer con 4, va a ser más complicado. Entonces, en robots industriales normalmente son de 6 motores, los más comunes. Entonces, controlar 6 motores al mismo tiempo. Entonces, eso es un trabajo un poco más complicado todavía. Con 2, este era el detalle. Con 3 hay que ver qué detalles más podemos agregarle, ¿no? Pero el principio es este que hemos visto, ¿no? Este de aquí. Ir sincronizando. Este cuánto va a dar, el otro cuánto va a dar. Y si le agrego un eje Z también, igual tendría que ir verificando cuánto se va a mover. Entonces, para este tipo de proyectos, lo que necesito es ver cuánto se mueve cada motor. ¿Qué más? Lo que nos faltaba es para la... Vamos a hacer un proyecto más. Este de aquí. Y para este proyecto es muy similar. Tiene 3 motores, pero la forma de programación es un poco diferente. Utiliza otra tarjeta. Igualito tiene eje XY, le agregamos un eje Z más. Entonces el siguiente que vamos a hacer es este. Y lo que vamos a hacer, ya les voy adelantando, vamos a hacer una práctica más de este grupo. Esa otra práctica va a ser muy similar a lo que está aquí. Lo que hemos hecho aquí es hacer una circunferencia. Bueno, no les he explicado a detalle el código, pero este código de aquí para este prototipo ya hemos visto que puede graficar esto. Entonces lo vamos a volver en práctica este ejercicio, pero
en este prototipo para este ejercicio. Entonces podrían analizar un poco cómo se ha hecho aquí, y cuando nos toque hacer esto ya tengamos un poco más de ideas de cómo solucionar. ¿Listo? Entonces hasta ahí ya tenemos todo. Y el código en Classroom también les estoy compartiendo, del anterior también. O bueno, en este creo que no está, les voy a agregar aquí también. Este, si no me equivoco, ya está, ¿no? Para que puedan ir viendo, analizando un poco el código. ¿Qué más? Hasta ahí, ¿alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? Sí, una consulta respecto al proyecto de la presentación, ¿para qué fecha estimaría ya? Ah, las fechas. Ah, sí, justo. Mm, la siguiente clase, bueno, todavía nos falta un prototipo más. Entonces eso lo vamos a terminar entre el jueves y el siguiente martes. Entonces, para darles un poquito más de tiempo, el jueves podríamos repasar algunas cosas. Aquí creo que es feriado, entonces lo más seguro es el jueves 4 de noviembre.